Bueno, hermanos, ahora sí, a todos el Señor les bendiga. Vamos a estudiar 2 capítulos de Nehemías. Nehemías 11 y 12. Y vamos a estudiar o a ver en estos 2 capítulos un tema que llamamos Dios ocupado. Y no vamos a leer todos los textos porque realmente son 2 capítulos y además hay unas listas de personas en los textos. Vamos a ir leyendo a medida que vamos estudiando el pasaje. El mensaje entonces es: Dios está ocupado. Y hablaremos, muchas gracias, hablaremos de un problema muy grave que nos afecta como iglesia, nos afecta mucho, y es sobre la indiferencia, la apatía, el desdén, el acomodamiento, que se resumen en egoísmo. Eso está afectando nuestra labor como iglesia local para servir voluntariamente al Señor, sirviendo a nuestros hermanos y sirviendo a nuestro prójimo. Una de las manifestaciones horribles de nuestros corazones enfriados por la maldad del pecado es el egoísmo. Entonces, como es un problema grave de la iglesia, lo vamos a estar estudiando ese día, si el Señor lo permite, y si no, pues lo haremos en el próximo sábado, en el próximo ayuno, si no lo alcanzamos a terminar. Pero vamos a tratar de terminarlo hoy. El egoísmo es el resultado precisamente de un corazón frío. Nos vamos enfriando en nuestra relación con Dios y con su palabra, y eso se traduce en egoísmo hacia los demás. Ya no queremos servirle al prójimo o a nuestros hermanos en la iglesia. Es la razón por la que naturalmente buscamos ser servidos antes que servir a los demás. Por nuestro egoísmo hay un afán de que las personas hagan cosas a favor de nosotros. Todos los reclamos, las quejas que hay de parte de la iglesia, cuando decimos: es que yo todo lo que hago en la iglesia, Pastor Fabio, y nadie me dice nada, es que en serio, la gente no agradece. Entonces le digo: hermana Ángela, usted sí ve todo lo que yo hago en la iglesia, y usted cree que alguien me ha dicho: gracias. ¿Usted cree que la gente me dice algo así? No. Eso es porque estamos entrando en egoísmo y enfriamiento, porque es que lo natural en la vida del creyente debería ser buscar servir al otro, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, que nosotros fuimos llamados a servir por amor los unos a los otros. Pero resulta que como mi corazón se va enfriando, y se va enfriando, ¿por qué? Porque me voy apartando de la palabra del Dios vivo. Entonces el engaño del pecado, que por eso es engañoso, y mi corazón es engañoso y perverso, entonces voy diciendo: no, es que yo merezco. Es que la gente en la iglesia debería tenerme en cuenta. Vamos a ver, pastor, espere y verá cuando yo me vaya a ver qué va a hacer esta iglesia sin mí. Porque es que ya que no han agradecido todo lo que yo he hecho por ellos, espere y verá, a ver cómo se ve esta iglesia sin mí. ¿Y qué van a hacer sin mis diezmos? ¿Van a ver qué van a hacer sin mis alabanzas? ¿O van a ver qué van a hacer sin mi servicio? Espere y verá. Yo hago mucho por esta iglesia. Y tal. Entonces, eso es el resultado únicamente del egoísmo. Un corazón frío, engañado por el pecado. Soy egoísta, y como soy egoísta, entonces estoy con la tendencia natural. La tendencia natural. Por Cristo yo ya me preocupo por servir a mis hermanos antes que a mí.
Pero antes de Cristo, y mi tendencia natural es a buscar ser servido antes que servirle a los demás. ¿Sí ve? Entonces eso es como si yo estuviera, ¿qué? Retrocediendo en mi vida espiritual. En lugar de crecer, ascender en el nivel espiritual, en mi vida estoy declinando. ¿Por qué razón? Porque estoy tan engañado por el pecado que estoy más preocupado es por cuánto me sirven o no me sirven. Y estoy haciendo reclamos, estoy haciendo quejas, me siento con el hermano aquí a un ladito y empiezo a murmurar y a hablar. Y mire, es que aquí el pastor César, no, yo no sé, a mí me parece muy raro. Él siempre en las predicaciones menciona a Héctor, a Fabio, menciona a Wilson, ya todo, para uno ni lo menciona. Y uno todo lo que hace, hermano, es que en serio. Entonces, eso es, ya saben, el resultado de un corazón egoísta. Y el corazón es egoísta porque se ha enfriado. Se ha enfriado es porque se ha apartado de la palabra del Dios vivo. Y se ha apartado de la palabra del Dios vivo porque ha sido engañado por el pecado. ¿De dónde saca usted, hombre, pastor, todas esas calitas hacia abajo? ¿Usted dónde saca eso, hombre? Usted se inventa, pastor. No, eso está en Hebreos, capítulo 3, versículos 12 al 15. Ahí está. Eso está en las Escrituras, hermano. Dios ya ha expuesto y ha hecho una advertencia solemne a nuestro corazón, a la iglesia, a nosotros como individuos y como colectivo. Dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está la advertencia solemne de Dios. Todos sabemos de qué se trata esto, aún desde nuestra niñez. Buscamos es nuestro beneficio antes que el bienestar de otro. Desde pequeñitos, y no necesitan enseñárnoslo. Que en verdad nosotros como padres podemos volver más reforzada la enseñanza del egoísmo en nuestros niños. Es posible. Sí, es posible que nosotros hagamos a nuestros hijos más egoístas de lo que ya naturalmente son. Pero el niño no necesita enseñarle que sea egoísta. ¿Por qué razón? Porque él tiene la naturaleza de Adán. Entonces, como él tiene la naturaleza de Adán, lo normal desde la niñez es que los pequeñitos estén más preocupados por ellos mismos que por el beneficio de los otros. Así de sencillo. Y les voy a poner algo muy elemental. Mire, aquí hay un niño, se sienta aquí adelante y entonces está tan centrado en sí mismo y no tiene nada que ver con comodidad o incomodidad, porque es que como ya nos volvimos que hay que hacer felices a todo el mundo antes de ser santos, entonces en lugar de enseñarle dominio propio al niño, le decimos: no, qué pesar, es que el niño está incómodo, el niño está sufriendo, el niño tal cosa. Entonces, ¿qué hacemos para que el niño esté feliz? Y el niño está aquí sentadito. Y como él ha sido criado para que nosotros nos dediquemos a él, a hacerlo feliz antes que santo, entonces nosotros nos esforzamos porque el niño esté pensando más en sus beneficios que en los de los demás. A él no le importa hacer ruido, a él no le importa pararse en la banca, no le importa jalarle el pelo a otro niño, y no le importa entorpecer lo que está escuchando el papá o la mamá, no les importa hacer el escándalo, el berrinche, lo que sea. Y todo lo hace porque uno dirá: pero es que ¿por qué será? ¿Era mal criado? ¿Será tal cosa? No, es que piense en la naturaleza pecaminosa de ese niño. Es que él nació ya con la naturaleza ¿de quién dijimos? De Adán. Entonces nosotros no podemos desconocer la naturaleza del pecado, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación. Entonces yo no desconozco que ese niño ya en sí mismo está pensando solo en sí mismo, solo en su beneficio. Y si usted analiza, nosotros les creamos unos entornos a los niños y cada vez mayores, y ahora con la ley antichancleta es crearle a los niños un mundo donde ellos son los reyes del mundo, donde nadie les puede hacer absolutamente nada, pero los papás, son los papás, las autoridades legítimamente establecidas.
los bandidos de la comunidad de las letras, los bandidos de la mano izquierda, de los colores verdes y amarillos y azul, rojo y blanco. No estoy diciendo que el M-19 ni el Polo Democrático ni nada de esas cosas, estoy diciendo de las banderas. Esa gente, ellos quieren tener sus niños para ellos y quieren que los niños sean del Estado. Cuando los niños entonces, por ley, sean del Estado, ya nosotros no tendremos ninguna autoridad sobre ellos. Y eso que estamos diciendo hoy, que estamos por la palabra de Dios enseñándoles a ellos que dejen de ser egoístas y de pensar en su propio beneficio antes que en el de los demás, ya no va a ser posible enseñárselo, porque antes hay que volverlos más egoístas cada día. El mundo enseña. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Claro, nos estamos dando cuenta que el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre la indiferencia, la apatía y el acomodamiento en la iglesia, realmente es un problema muy grave. Y es grave porque no es que nosotros en la iglesia nos volvimos así, porque eso dijo una persona hace poco que venía a la iglesia y ya no volvió. Dijo que el problema es de la iglesia, que vuelve la gente así. El problema no es de la iglesia, el problema es del corazón. Usted ya, antes de llegar a la iglesia, usted ya traía todo esto. Ya usted, o es que usted se volvió pecador cuando entró a la iglesia. No, se dio con conocimiento, tomó más bien conciencia del pecado. Entonces, Dios no es así. Dios está ocupado sirviendo voluntariamente a su pueblo. Dios está ocupado sirviendo voluntariamente, obrando en sus hijos, para que sus hijos, mire, Dios está obrando de tal manera en mí, para que yo sirva con un corazón agradecido, para que yo le sirva a Él con un corazón que sea rebosante de amor por Él y por los demás. Eso es lo que Dios está obrando en mí. Dios está ocupado sirviéndome a mí, obrando en mí, para que yo deje de ser tan egoísta. O sea, Dios todo el tiempo está arrancando de mí esas raíces, esas semillas tan perversas del egoísmo, la indiferencia, la apatía y el acomodamiento, que hacen que yo no le quiera servir a mis hermanos ni al prójimo. Entonces, en los capítulos 11 y 12 vamos a ver cómo Dios ha venido obrando en su pueblo para que sirva amorosa y voluntariamente a su plan y a su propósito. Dios no descansa de hacerle bien a sus hijos. Entonces, cuando decimos que Dios está ocupado, no es que Dios esté ocupado y no puede hacer nada por nosotros, no, es todo lo contrario. Es que Dios todo el tiempo, como lo dijo el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja. ¿Y qué? Y yo trabajo. O sea, mi papá no descansa y yo tampoco. Así de sencillo. O sea, el Señor Jesucristo no es que esté por allá en unas vacaciones, en unas islas celestiales, tomando limonada y todo eso, y olvidándose de su pueblo y de sus hijos. No. El pecado es algo tan grande y tan grave en mí, que aunque yo soy libre del dominio y del control del pecado, Dios sigue obrando en mí para que yo sea agradecido con Él, para que yo le quiera servir a Él con amor, con agradecimiento, para que yo le sirva a los otros como una respuesta del amor y el agradecimiento que tengo por Él. Pero eso, como es el pecado está en mí y es algo tan dañino, entonces Él está trabajando en ese momento en mí. De esa manera Él está trabajando en mí. Y eso es lo que vamos a ver en Nehemías. Ahora, ustedes también son llamados a inclinar sus vidas completas para servir voluntariamente al Señor, dedicándole su servicio, como dice Romanos 12, 1 y 2, como un sacrificio o un culto diario de sacrificio y de adoración. Veamos entonces qué nos dice Nehemías al respecto, pero primero vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te queremos adorar,
con acción de gracias, porque nos has dado la bendición de esta mañana reunirnos para estudiar tu palabra. Y aquí reunidos, Señor, en tu nombre, estudiaremos esta verdad asombrosa, porque es en verdad admirable, Señor, que estés ocupado ahora en mi vida, salvándome y rescatándome a mí, de mi propio egoísmo, rescatándome de mi indiferencia, de mi apatía, de mi acomodamiento, desdén, para que con un corazón agradecido y rebosante de amor, no solo te adore, Señor, sino que les sirva a mis hermanos, les sirva al prójimo. Sé, Señor, que por tu palabra podemos vivir esta renovación, esta transformación, esta restauración espiritual. Pero es mi responsabilidad obedecer, vivir, Señor, esta palabra que me es enseñada. Por eso, ahora mismo, pedimos tu fortaleza, porque podemos tener muy buenas intenciones e igual que Pedro decir esta mañana, mi vida daría por ti. Pero, Señor, no queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, lo queremos hacer bajo el gobierno, control y poder sobrenatural de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos capacita para poder obedecer esta palabra que es tuya. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías 11:1 hasta el versículo 47 del 12, que es, o sea, los 2 capítulos completos, nos vamos a ir estudiando. ¿Bajo qué título? Los habitantes de Jerusalén. No, Dios está ocupado. No el título de la... En el contexto literario, encontramos que en el capítulo 10 los judíos retoman su compromiso hacia el pacto que el Señor hizo con ellos en el monte Sinaí por medio de Moisés, comprometiéndose a obedecer su palabra. En el capítulo 11 y 12 se dedican a repoblar la ciudad de Jerusalén porque era muy espaciosa, vivían pocas personas y no habían casas reconstruidas. Eso lo leemos en el texto, en la palabra de Dios. Mire lo que dice este versículo. Versículo 4 del capítulo 7. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Además, todo el pueblo se reúne para dedicar la construcción del muro al Señor. Ese es el contexto literario. Vamos a mirar la exposición de la palabra en 3 puntos, 3 aspectos importantes acerca de servir en este pasaje. El primero está en los versículos 1 del capítulo 11, o sea, 11:1 al 12:26. Ahí vamos a encontrar el primer aspecto, y es la voluntad del servicio. El segundo aspecto, que está del versículo 27 al 43 del capítulo 12, es la dedicación del servicio a Dios. Entonces, el primer aspecto es ¿cuál? La voluntad del servicio. ¿La encontramos en los versículos qué? Del 1 al 12, 26. Bien. El segundo aspecto es la dedicación del servicio a Dios.
Bien, y va del versículo 27 al 43. Y el tercer aspecto, que es sirviendo a los que sirven, es los versículos 44 al 47. Sirviendo a los que sirven. Hay una idea central en todo este texto, y es la repoblación de Jerusalén a través de voluntarios y la dedicación del muro a Dios. Esa es la idea que permea los dos capítulos, es la idea principal, la idea central, y sobre eso y sobre ese muro que se dedica a Dios y la repoblación de la ciudad, giran estos tres aspectos. Bien, hablemos del primer aspecto, la voluntad del servicio, versículos 1 al 12, 26. Voy a leer algunos versículos. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, y el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 habitara en Jerusalén, la ciudad santa, y los 9 restantes en las demás ciudades. 2. Y el pueblo bendijo a todas las personas que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén. 3. Y en las distintas ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades de los israelitas, sacerdotes y levitas, netineos y de los descendientes de los siervos de Salomón. Y en Jerusalén habitaron algunos de los descendientes de Judá y de Benjamín, y estos son los jefes de las provincias, se instalaron en Jerusalén y tal. Entonces, por motivos del tiempo, no vamos a leer las listas de los nombres que comprenden este pasaje hasta el versículo 26 del capítulo 2. Entonces, lo que encontramos en esta lectura es que las condiciones de vida en Jerusalén eran malas. La ciudad era grande y espaciosa, como acabamos de leer en el capítulo 7, versículo 4, pero aún no habían casas construidas. El templo y los muros ya habían sido restaurados, pero dentro de la ciudad todavía había muchos escombros y ruina. Entonces la gente vivía afuera por esa razón, porque la ciudad no les ofrecía nada como para ellos tener una motivación para estar en la ciudad. Miraban y era pura destrucción. ¿Se imaginan, por ejemplo, que eso nomás ayer lo hablaba subía con Aleida, mi hermana, de la caminata que me pego yo con ella pues todos los días aquí en la cancha? Saludamos a Angelita en estos días que pasa por ahí. Y entonces veíamos cómo habían unos sitios donde aparecía maleza. La llama uno es que maleza, pero todo eso es creación de Dios, es una cosa muy bella. Son unas hojitas pequeñitas que van llenando todo. Y hablamos de eso y decíamos, bueno, imagínese usted una casa que usted la deja abandonada, así nadie le haga nada, cómo se va llenando de matas, de la naturaleza, de vegetación, pues, y se va como destruyendo. Así usted no le haga nada, pues usted no tiene que dar martillazos ni caerle una bomba a eso, pero se va destruyendo por solo estar abandonada, llena de monte, arañas, animales, basura, polvo, insectos, o sea, todo se va apoderando de esa casa abandonada. Entonces imaginemos cómo entonces habría quedado una ciudad entera que no solamente fue arrasada por los invasores babilonios o asirios y demás, sino que fue abandonada por décadas. La gente, obviamente, uno diría, no es que con razón no querían vivir ahí, pues es también de entender. Entonces ellos sabían que volver a Jerusalén implicaba la reconstrucción, que era una tarea no fácil, no agradable. Por eso lo más fácil
era poblar otros lugares. Dice el texto que vivían en otras partes fuera de la ciudad, que era más fácil en otro lado, que ya estuviera despejado y que no tuviera tanta destrucción, empezar de nuevo y construir aparte de la ciudad. Lo mismo ocurre cuando vemos, por ejemplo, un documental sobre las ciudades en Japón que han sido destruidas por los tsunamis o los terremotos. Las dejan así y construyen en otra parte. Y es más fácil hacer eso que reconstruir la ciudad, y sobre todo porque es muy costoso. Y el solo hecho de levantar lo malo para volver a poner algo bueno y nuevo es algo que el ser humano prefiere más bien reconstruir en otra parte. Bien, era más fácil. Más fácil abandonar la ciudad, empezar de nuevo afuera. Pero, de acuerdo al texto bíblico, había unos que dieron ejemplo. Porque habla de los jefes. Vení, yo veo, necesito una marranita de estas. Una cosita de estas, Héctor. Si de pronto sabes si por allá hay en el cuarto. Los jefes del pueblo, los que lideraron el retorno y la reconstrucción del templo y los muros, ya ellos se habían establecido en Jerusalén. Entonces había un grupo de personas que ya lo estaba haciendo y ya lo había hecho. Era los que habían puesto el ejemplo, los líderes del pueblo. O sea, ellos estaban viviendo, pero el pueblo decía, no, hagamos un sorteo para ver quiénes van a trasladarse a Jerusalén. Y entonces mire lo que ellos dicen, uno de cada ¿cuántos? De cada 10. Los otros 9 vivan en otra parte, pero uno de cada 10 se va para la ciudad de Jerusalén. Eso hicieron porque la gente no quería vivir ahí, pero no era que por ejemplo, dijeran, de la casa de Gloria Patricia, Néstor, Lina, entonces uno más otros, y a ver, de pronto Lina iba para... No era así. ¿A quién tomaban? A Néstor, la cabeza. Entonces, Néstor, cuando salía en el sorteo, entonces de las 10 familias, un Néstor va con ellos. Era más o menos. Como no querían vivir ahí, entonces dijeron, no, pues vamos a hacer un sorteo porque es que hay que ir a vivir allá. El pueblo dice que bendijeron a los que respondieron positivamente al llamado divino, porque ellos entendieron que era Dios el que estaba llamándolos a poblar Jerusalén. Los bendijeron porque estaban dispuestos a hacer lo que Dios había mandado que hicieran, lo que Dios les había dicho. Y su respuesta fue más que obediencia, fue algo del corazón. Estas personas voluntariamente se entregaron a vivir en Jerusalén. O sea, ellos estaban poniendo los deseos de Dios por encima de sus planes personales. Venga, hermano, vamos a conectar esto. Sí, señor. Eso. Y lo conecta por aquí. Y prendemos aquí. Es que hay mucha intermitencia de luz y va a quedar mal grabado el videíto. Entonces, no es que me vaya a hacer una selfie y me vaya a maquillar. Entonces, repetimos lo último que estamos diciendo. Ellos voluntariamente se entregaron a vivir en Jerusalén. Es decir, pusieron los deseos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios por encima de sus propios deseos y de sus propios planes. Ellos no querían ir, pero Dios ha dicho, entonces vamos. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces dejamos la idea o la sensación o en la enseñanza como que Dios va a hacer algo en usted y entonces usted de un momento a otro como que se despierta y dice,
yo ya quiero ir, me voy para el África. Y como que así fuera. No, realmente es usted, como es usted, naturalmente. Y a veces no va a querer hacer cosas que aunque Dios las haya dicho, usted no las quiere hacer. Pero es el plan de Dios. Y sus deseos personales, usted los tiene que poner a un lado porque primero es el plan de Dios, primero es la obra de Dios. Entonces usted dice, aunque yo quisiera hacer esto o no quisiera hacer esto, primero está lo que Dios ha dicho. Y eso es donde uno hace el énfasis y decimos, no fue un asunto de mera o simple obediencia, fue un tema del corazón. El traslado a Jerusalén había sido muy complicado para ellos. Es probable que lo hayan hecho por lo que significaba Jerusalén para sus vidas. Jerusalén se trataba del reino de Dios. Hablar de Jerusalén era hablar de la ciudad del gran rey, era la ciudad de Dios, donde estaba el templo y demás. Entonces se trataba del reino de Dios, un lugar donde Dios estaba obrando en el mundo, aunque no aparentara eso porque era un lugar muy peligroso para la época. Y cualquiera mire y dice, ¿y Dios está haciendo la obra con eso? Pues una ciudad en ruinas, llena de animales, de alimañas, de maleza, escombros, arbustos y muros caídos y todo eso. Y la gente dice, no, y Dios está haciendo su obra con Jerusalén y desde Jerusalén. Entonces uno mira y dice, ¿en serio? Es lo mismo cuando miran hoy a las iglesias cristianas y dice, y es que esa gente sobra, ¿para qué que cierren, vuelvan esos lugares de reunión un de uno? No tienen por qué, pues es que están desperdiciando terreno y tiempo y recursos. Es que esa gente, pero es porque ellos dicen, ¿cuál Dios? Y bueno, y si hubiera Dios está haciendo la obra, pues entonces ustedes miran, entran y nos miran a nosotros y dicen, ¿y Dios está haciendo la obra con esta gente? Sí, eso es así de sencillo. O sea, en ese momento de la historia de la humanidad, Dios estaba siguiendo su plan en el mundo, igual que hoy en día. O sea, Dios lo estaba haciendo a través de la ciudad santa, a pesar de los escombros que quedaban. Porque, y ya lo leemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo le dice a los hermanos en Corinto, porque cualquiera podría decir en la época del apóstol Pablo y viendo a los corintios decir, ¿y Dios va a hacer la obra con esa gente, hombre? ¿En serio? Y Pablo dice, sí, porque es que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. O sea, es que la obra es de Dios, nosotros somos los escombros, nosotros somos todo lo demás, pero con nosotros Dios hace la obra. Para el mundo no nos escogería para hacer una obra en el mundo. El mundo no nos escogería para hacer el plan de Dios. El mundo no nos escogería para que el Señor haga algo, pero Dios está siguiendo su plan a través de la ciudad santa a pesar de los escombros. Estas personas que se ofrecieron a vivir allí, se dedicaron al Señor y al culto que se le daba en el templo en lugar de sus propias vidas. O sea, ellos no estaban viviendo para ellos, no fueron a Jerusalén y dijeron, bueno, y entonces que no, ellos iban con el propósito de reconstruir la ciudad y adorar a Dios en el templo. Y por eso, según el versículo 2, mire lo que dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron gratuitamente. La Biblia textual dice gratuitamente a vivir en Jerusalén. Nosotros, si miramos alrededor, ¿a quién bendeciríamos? Cuando hablo de bendecir, no es no es en el contexto a ver cómo lo digo, hombre, de la iglesia moderna, que utiliza el lenguaje te bendigo y decreto, son dentro del mismo paquetico, y arrebato y declaro y cancelo. Todo ese lenguaje que no tiene sustento bíblico
está en el mismo paquetico de la iglesia moderna. La iglesia histórica reconoce el cristianismo histórico, genuino, auténtico. Reconoce que cuando yo bendigo a alguien es que voy a hablar bien de él, es bendecir a otro, bien decir. Entonces, para que quede aquí grabado, para que ustedes lo entiendan conmigo y para que sepamos que estamos hablando un mismo lenguaje, que cuando alguien diga, hey, el pastor ya bendice, no, yo no. Estoy hablando de bien hablar. Entonces, yo miro alrededor y digo, ¿de quién hablaría bien yo en este momento? ¿Qué personas en la iglesia se ofrecen voluntariamente a hacer lo que es menos provechoso para ellos, pero es para buscar el reino de Dios y servir a los demás? Esa es una pregunta, ¿cierto? Entonces yo me hago la primera pregunta. Miro alrededor, ¿a quién bendeciría yo? O sea, ¿de quién hablaría bien? Y hablaría bien, ¿por qué? Porque son personas que voluntariamente se ofrecieron a hacer lo que es menos provechoso para ellos y con el propósito de buscar el reino de Dios y servir a los demás. No me responda. La pregunta es, ¿podemos encontrar personas así a nuestro alrededor? ¿En la iglesia cristiana de Villahermosa? Sí. Sí. Hay formas en que nuestra vida diaria aquí mismo, trayéndolo como a este tiempo, podemos elegir vivir en Jerusalén, elegir hacer lo que nadie más quiere hacer. Es eso. Hoy nosotros decimos, yo vivo en Jerusalén. Nosotros vamos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Voy a elegir hacer cosas que nadie más quiere hacer, pero las voy a hacer yo. Porque no es un asunto de mera obediencia, recuerde. Hay quienes hacen cosas en la iglesia, pero porque les toca. Hay quienes hacen cosas en la iglesia porque ahí lo pusieron, ahí lo hacen, pero lo hacen a regañadientes, se quejan todo el tiempo, alegan y pelean con todo el mundo. Al que le tiene que... Ángela, por ejemplo, yo le tengo el servicio de entregarle el tinto, por ejemplo. Y yo voy y le entrego el tinto, pero me voy alegando, reniego, hablo con Héctor acerca del tinto que le tengo que entregar a ella, me quejo con otros de que vea, yo como entrego de tintos y nadie me lo agradece. O sea, es eso. O sea, hay quienes lo hacen por mera obediencia, solo porque les toca, es su obligación. Estoy aquí y aquí me toca pasar esto para acá, pero no más. Pero si yo pudiera evitar esa situación, la evitaría. Ahí es donde decimos, hay una diferencia. Porque usted puede imaginar que hay mucha gente sirviendo. Por la pregunta, ¿están sirviendo? ¿Están sirviendo? Porque es que en este caso hay personas que están buscando hacer, no que los encontró el hacer. Por ejemplo, Héctor está ahí y por estar ahí le toca abrir la puerta. Como estoy aquí, yo el que abro la puerta. Abre. Otra cosa muy diferente es que él busque abrir la puerta para los que van a venir. Algo que lo desacomoda a él de su puesto, no es para su provecho o su beneficio personal, es lo menos provechoso, pero él lo hace para el propósito de servir a los demás por el reino de Dios. Entonces es muy diferente, es muy distinto. Y le voy a poner unos ejemplos de personas que como pastor yo sé que podríamos bendecir o hablar bien de ellos ante los hombres y ante Dios. Entonces bendecimos a las personas que voluntariamente, no olvide esta palabra, voluntariamente en la Biblia textual, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Dígalo duro. ¿Sí lo escuchó, pastor? No, quite el trapito. Gratuitamente. Gratuitamente. Gracias, Linita. En la Biblia textual dice gratuitamente. Es que cuando yo estoy reclamando reconocimiento, estoy cobrando una paga. Estoy pidiendo algo, deme algo. No me dé plata, pero deme un reconocimiento. Diga que fui yo.
Diga que es que el que lo hizo fui yo, el que abrió la puerta fui yo. Diga que el que mueve el banquito soy yo. Eso es cobrar. Por eso decimos voluntariamente, gratuitamente. Y aquí estamos hablando de cosas mucho más complicadas. Ellos iban a ir a una ciudad devastada, destruida, en ruinas. En ruinas. Recordemos las palabras de Nehemías al comienzo del estudio, que él se puso a llorar cuando su hermano le dijo, Nehemías, es que eso está vuelto nada, hermano. Mejor dicho, uno ve por allá las zorras, hermano, entrándose a las casas, orinando por ahí, haciendo de todas sus cosas en las casas, en el muro, en todo. No, eso está una... Y Nehemías en oración se pone a llorar. Eso era mucho más complicado que lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Abrir una puerta, por ejemplo. Héctor, te voy a usar de ejemplo. ¿Listo? Pero ellos, a pesar de lo que estaban viendo, no era una imaginación. A ellos no les hicieron un dibujito ni le mandaron una foto editada con Photoshop por el Facebook. Eso no les llegó por el Instagram. Dijeron, ve, Jerusalén, tal cosa. Y unas palmeras, piscinas, ¿cómo? Ay, ve, unas limonadas de coco y de fresa. Ellos no pensaban nada, ellos vieron lo que era. Y conforme a lo que era, nosotros vamos, voluntariamente, o sea, gratuitamente. Vamos a ir allá. Entonces, a las personas que voluntariamente o gratuitamente se ofrecen a trabajar con nuestros niños para cuidarlos y enseñarles y moldearles o modelarles el Evangelio, a esas personas las bendecimos en esta iglesia. Y recuerde, bendecir es ¿qué? Hablar bien de ellos. ¿Delante de quién? Delante de Dios y delante de los hombres. Porque yo puedo hablar bien de Ángela delante de Dios, ¿o no? ¿Cómo lo hago? En oración, en oración. Yo le doy gracias a Dios por la vida, servicio, ministerio de la hermana Ángela. Estoy llevando la vida de Ángela en oración a Dios. Estoy hablando bien de ella ante Dios. Eso es. Entonces yo puedo bendecir a las personas que voluntariamente ofrecen a trabajar con los niños de nuestra iglesia para cuidarlos, para enseñarles, para modelarles el Evangelio. También a las personas que hacen el trabajo que nadie ve para que los servicios de adoración sucedan. Mire, sea que signifique llegar temprano para ensayar, para el tiempo de la adoración, a través de los cantos y los instrumentos, eso nadie lo ve. La gente solamente viene y se come el plato de adoración o de alabanza y al terminar y sale. Pero eso no se ve, no se ve en los equipos, no se ve para que esto funcione, para que todo suene y que suene bien. Y entonces son esas cosas que nadie las ve y entonces bendecimos ese ministerio y ese servicio al Señor a las personas que hacen el trabajo aunque nadie los vea. A los que pasan el trapo a las sillas, a los que limpian los baños y las instalaciones de la iglesia. Pero que lo hacen ¿cómo? No, esa no es la palabra. Voluntariamente o gratuitamente. A los que preparan las diapositivas para la música, para los anuncios, todo lo que se proyecta en la pantalla, que están pendientes de la iluminación, de grabar, de transmitir, a todos ellos también. Bendecimos a esos que hacen el trabajo que nadie ve. Solamente lo ven cuando esto no transmite. Y cuando no transmite, entonces me mandan el mensaje a mí, decir, pastor, me lo mandan en mayúscula, pastor, no estamos viendo el culto. Pero cuando se transmite no dicen, pastor, gracias, vea, denle un saludo a los muchachos de video y sonido y dígales que mañana les voy a mandar una ofrendita de 200,000 pesitos para que tomen un fresco con unas mandingas. Nadie dice eso, pero cuando no se transmite, si llega, todo el WhatsApp se me llena de quejas y hasta el YouTube no se oye. No le dicen a uno, por favor, revisen si el sonido está bien. No, de una vez le mandan a uno así, el garrotado como una almadana con chuzos y todo. No se oye. Yo debo ir antes a la presencia de Dios y hablar bien por los que hacen ese trabajo y hablar bien delante de quienes también.
de los hombres, delante de los hermanos. No, es que en mi iglesia, hermanos, yo estoy pegando pues a mi iglesia, Fabio. Eso ya no se oye. Transmiten mal. Bueno, esas canciones, esas bancas. Hable bien delante de Dios y delante de los hombres. También de los que madrugan para darle la bienvenida a las personas, hermano, para que se siga el protocolo de bioseguridad por el COVID. También, hermano. Dios, gracias por las personas. Vea, ¿han visto por ahí ese atomizador? Es un atomizador que es de 40 kilos. Es una bomba para fumigar los campos, pero aquí la estamos utilizando para la gloria de Dios, para fumigar aquí el COVID. ¿Y sabe quién se pone eso en la espalda? Una mujer. Se lo pone en la espalda y eso nadie lo ve, porque eso se hace antes o después de los cultos. Y lamentablemente nosotros, ya, es que eso allá ni fumigan, ya me dio COVID, mijo. Es que usted caso salta de aquí a la urna de cristal que tiene en su casa. Allá usted teletransportación, apareció en su casa en una urna de cristal, en un quirófano que tiene allá en su casa. ¿Usted hace eso? No, usted aquí para allá tiene que ir caminando, va en bus, tal cosa. Y si a usted así estuviera en la urna de cristal y Dios quiere enfermarlo a usted, lo enfermó y punto. Pero no hablamos bien, hermano, hablemos bien, bendigamos a las personas que madrugan y preparan todo lo del protocolo, la que nos dan la servilletica, la toallita para lavarnos las manos, a los que nos dan el gel antibacterial, mantienen los tarritos de jabón llenos, los tarritos, los baños donde usted va a entrar a sentarse y todo, usted, eso está limpio, porque hay personas que se dedican, usted no los tiene que ver y no están reclamando nada, pero sí les digo yo a ustedes como su pastor, bendigamos a estas personas delante de Dios y delante de los hombres. A los que vienen temprano, que bueno, porque en abril vamos a volver a poner el tintico. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a volver a poner el tintico en abril. Porque ya la gente aprendió, y gloria a Dios por eso, que así nos encerremos, así nos desencerremos, así haya café o no haya café, es cuestión de manejo. Es cuestión de manejo porque la gente se enfermó igual, los que se enfermaban igual. Entonces entendimos, ¿el tema es del café? No, no es del café, tome café. Para que no le echemos pues, no, antes vamos a bendecir al Señor, gracias por las personas que madrugan a tener cafecito listo. Gracias por la hermana que se hace todo el esfuerzo para comprar pastelito, empanadas, para que los que puedan, bueno, usted ya sí es por gula, ya sabe, dominio propio, estuvimos hablando sobre el dominio propio en el comer. Pero si usted ya desayunó en su casa y dice, no, pues aquí me quedó como un espaciecito, voy a echarle 2 pasteles, una papa y 3 buñuelos y un chicharrón y todas las cosas, ya eso es problema suyo, dominio propio. Pero la hermana trae eso para que los que vienen rápido, están mucho tiempo aquí, desayunen o hagan como una media mañana porque quedan hasta el segundo culto, en fin, de gracias a Dios por eso. Mire, podríamos tener una lista, ¿quién me faltó, por ejemplo? Todas las coordinaciones, pues, obviamente. ¿El qué? Ya lo dijimos, no. Dígame algo que no hayamos dicho. Los maestros de la escuela bíblica, ya los dijimos al comienzo. Ya los dijimos. Pero yo quiero que ustedes piensen, hay mucha gente que podemos mirarla y decir, no, yo tengo que darle gracias a Dios por esta gente. Y yo tengo que hablar bien de ellos. ¿Por qué razón? Porque hay gente que sin estar buscando que los vean, hacen cosas para la iglesia. No sé cuántos de ellos ni cuáles de ellos lo hagan voluntariamente. Eso sí no lo puedo medir yo. Pero ese es un asunto de su relación con Dios. Pero lo que yo veo, entonces yo puedo ver al hermano Héctor aquí abriendo la puerta y tal. Yo veo eso. Yo le doy gracias a Dios por él, lo bendigo delante de Dios, hablo bien de él delante de Dios y hablo bien de él delante de los hombres por lo que hace. Ya él, ante el tribunal de Cristo, ya si él tiene limpia conciencia en lo que está haciendo, si él sabe, si lo hace con conciencia limpia, dice, yo lo hago para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para servir a mis hermanos. O lo dice, pastor que no me ve sino a mí. Ya ese es otro problema de él y Dios, no mío. Yo hoy no tengo nada que hacer. Entonces,
Hay personas en la iglesia que voluntariamente hacen cosas poco atractivas, que dejan de lado su comodidad para hacer lo que la iglesia necesita, a las que debemos mirar, agradecer a Dios y hablar bien de ellos delante de los hombres. Están dando sus vidas, Aquí en la iglesia hay muchas personas y ustedes cuando los mencionan, aunque ya lo repetimos, pero se ve que los notamos, ¿cierto? Los vemos. Están dando sus vidas, están siendo en ese aspecto semejantes a Cristo. Y necesitamos más gente como ellos. El registro de estas personas están en el Nehemías 11:2. Y dice que esas personas que voluntariamente se ofrecieron. Eso nos lleva a la semejanza a Cristo. Cristo todo lo que hizo, lo hizo voluntariamente. Él, ninguna de las obras que hizo, ninguna de las obras que hizo, él la hizo porque le tocaba. Él no lo hizo porque eso es lo que hay que hacer, pues a eso vine, pues habrá que morir. No, él no dijo, pues será sanar esta gente, pues míralos, pues, no, pues démosles comida, pues véalos como están de hambrientos. Y este que ya se está hundiendo este barco, pues va a matar. Él nunca, todo lo hizo ¿qué? Voluntariamente. Igual, por eso es una semejanza de Cristo, hermano. Jesús es el ejemplo supremo de aquel que dejó todo lo que era ventajoso para él y se fue a un lugar que no era agradable para él, que no era emocionante para él, que no le complacía. Él fue crucificado. Filipenses 2:5-11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí el texto dice cuál es ese sentir. No era que le agradaba, no era emocionante, no era que le complacía la crucifixión, pero allá fue, voluntariamente. Seguir a Jesús es seguirlo al dar nuestras vidas por el beneficio de los demás, como Él lo hizo por nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos querer, debemos anhelar, debemos procurar esa semejanza a Cristo, reconocer la semejanza a Cristo y celebrar la semejanza a Cristo. Procurarla, abrazarla, reconocerla, celebrarla, hermano. Eso es lo que hace que ser parte de una iglesia local sea una bendición. Bueno, eso es, como dice Hebreos 10:25, para estimularnos al amor y a las buenas obras. A eso se refiere, hermano, en esa semejanza a Cristo, de hacer las cosas voluntariamente por los hermanos. Si es que a mí me tocó, no sé, limpiar esta banca 10,000 veces, límpiela, mío, es que es para el reino de Dios, es para el servicio a sus hermanos, es que es un privilegio, no por quien es usted, el privilegio es por aquel a quien usted sirve. Haga de cuenta que el Señor se va a sentar ahí y usted si va el Señor. Esos son de los que piensan que al patrón, pero a los compañeros de trabajo los trata mal. El Señor Jesucristo en Colosenses 3:17 y 3:23 dice, vea, hágalo como si el que se fuera a sentar es el Señor, como para el Señor, dice Colosenses, ¿cierto? Y dice, hágalo en el nombre del Señor, y todo lo que hagáis, hágalo también en el nombre del Señor. ¿Qué significa? Es como si usted fuera el Señor, y usted cree que ¿cómo lo haría el Señor? De la mejor manera. Entonces, en ninguno de los casos da la opción de queja o de murmuración, de renegar, hermano, de renegar por el servicio, hermano. Hay muchas personas que se parecen a Cristo. Muchos hermanos están
felices, felices de hacer cosas por el bien de los demás. Hay hermanos que uno les pregunta, hermano, venga, para que nos haga esto en la iglesia. Y felices, pues gozoso, hermano, haciendo las cosas para el Señor, hermano. Bien, ahora después del registro de los que iban a vivir en Jerusalén, hay más listas. Los nombres de los pocos que vivían en Jerusalén se encuentran en Nehemías 11, 3 al 24. Ya dijimos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Y luego las aldeas fuera de Jerusalén se enumeran en los versículos 25 al 36. Entonces, los que vivían en Jerusalén, los poquitos, están del 3 al 24 en el capítulo 11. Los que estaban fuera de Jerusalén, del 25 al 36. Y los sacerdotes y levitas, en el capítulo 12, versículos 1 al 26. Esos llegaron desde el tiempo de Zorobabel, como leímos y estudiamos en Esdras capítulo 1. Miremos el respeto que se les brinda a los que se arriesgaron a vivir en Jerusalén. Capítulo 11, versículo 6. Léalo, Héctor, pero bien duro, hermano. 6. 11, versículo 6. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Eso. ¿Cómo les dice? Hombres fuertes. Hombres fuertes. En la Biblia textual aparece hombres de valor, hombres valientes. ¿Quién dice eso? Que eran hombres valientes. Nehemías, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios inspirando. O sea, el que dijo realmente que esos hombres son valientes por irse a vivir, por arriesgarse a vivir en Jerusalén, fue Dios mismo. Les da un honor en medio del pueblo. Lo valiente de estas personas era que arriesgaron sus cabezas por el reino de Dios. Era esa disposición, hermano. Ellos eligieron valientemente vivir en Jerusalén por amor al nombre del Señor. Eso es valiente, eso es de hombres de valor. De hombres de valor es una persona que a la voluntad de Dios dice: yo antepongo los deseos y los planes de Dios, su llamado, y los míos van después. Eso es ser un hombre de valor, donde estoy poniendo en riesgo todo, pero primero es Dios. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Galacia, les dice, en Gálatas 1:10, que dice que si le vamos a servir a Dios o a los hombres, si yo le sirvo a los hombres, entonces no soy digno de ser llamado siervo de Cristo. Si pues por temor a los hombres, pues voy a dejar de servirle a Dios. Entonces, yo creo que Pablo hoy en día y Nehemías, pues se rasgarían las vestiduras, se raparían la cabeza y se echarían ceniza de ver tanta gente, tanto cristiano moderno, que por no perder un trabajo niegan a Cristo, que por no perder la popularidad niegan a Cristo, que por quedar bien con otros, con amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea, niegan a Cristo. O sea, yo creo que ellos dirían: no, pues que este no llega, de hombres de valor, de esa frase no le llega ni a la H de hombres. La pregunta entonces es: bueno, listo, César, yo quiero ser valiente. ¿Quieres ser valiente? Viva para Dios.
Viva para Dios, viva para la verdad de las Escrituras. Vivir para la verdad de las Escrituras no es otra cosa que practicar la palabra. Es lo que llamamos la santidad práctica. Es muy fácil yo aquí predicarles, yo hablarles, yo decirles la doctrina correcta y todo, pero a la hora del té, a la hora de la verdad, no ser capaz de servir voluntariamente a mis hermanos. Hacerlo a regañadientes, eso no es vivir la verdad de las Escrituras. De su vida en servicio voluntario, eso es ser valiente. Como dice el texto, eso es ser un hombre fuerte, eso es heroísmo, eso es verdadero coraje, vivir por lo que más importa, no lo que más le importa, no, lo que importa. Cuando hablo lo que importa es la obra de Dios, la vida y obra de Dios en la tierra. Vivir por eso, vivir por lo que importa, aunque le cueste la vida. Bien, entonces ya vimos cómo Dios está ocupado obrando en los corazones de su pueblo para repoblar Jerusalén por medio de la gente dispuesta a servir voluntariamente para la causa. Entonces ahora vamos a ver en los versículos 27 al 43 cómo el pueblo le rinde culto dedicándole la obra que construyeron en servicio al Señor y a su plan. 27. Y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todas partes para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación y la fiesta con cánticos y acciones de gracias, con címbalos, salterios y arpas. Así fueron reunidos los hijos de los cantores, tanto del valle que circunda Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y también de Bet-Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces, ahí vemos que al pueblo que ha dedicado su servicio y su trabajo por la causa de Dios. No es que simplemente construyan cosas, alcanzan metas y obtienen logros. No. Todo su trabajo es en servicio al Señor. Entonces, ellos, pues para que pensemos en eso, no solamente estaban haciendo labor física, sino que todo lo que hicieron fue en servicio al Señor y lo demostraron haciendo culto de adoración para, cuando la obra ya estaba terminada, dedicársela al Señor. Para de esa forma decir, Dios sigue obrando en nuestras vidas, en su ciudad, en su nación. Entonces, no era levantaron un muro y listo, nosotros, no, porque es que recuerde, la palabra de Dios en Deuteronomio 6 y 8, precisamente usted lo usó el miércoles, dice, es que usted cuando haga las cosas no se le olvide darle la gloria al que corresponde, porque es que la tendencia natural es a quedarte con la gloria que solamente le pertenece a Dios. Eso es lo que hemos venido diciendo toda la mañana. Es aquel que hace las cosas y dice, pues que la hice fui yo, ¿y por qué no me agradecen? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me sacan en el aplauso? Entonces, ¿por qué llaman a tantos al frente y a mí no me llamaron? A lo que menos me debería importar sería eso. Si Dios me llamó ante Él, estoy al frente. Los demás son los demás. Entonces, ahí es donde esas personas dicen, no, es que no podemos hacerlo de esta manera, porque entonces sería como si estuviéramos mandando un mensaje diciendo que lo hicimos en nuestras fuerzas. Como fue por la obra de Dios, fue una obra con el favor de Dios, a Él la gloria. Es Dios el que está obrando en sus vidas, en su ciudad, en su nación. En Esdras 6:16 nos dice que después de reconstruir el templo, celebraron con gozo la dedicación de la casa de Dios. Esdras 6:16. Entonces, eso era una práctica entendida y vuelta común o habitual en el pueblo.
Hacían algo, lo celebraban, lo dedicaban al Señor y celebraban y se gozaban y adoraban a Dios. Completan un proyecto de construcción, luego lo dedican al Señor. Dedicaron el templo en Esdras 6 y ahora en Nehemías 12 dedican el muro. Esa celebración de dedicar el muro de Jerusalén al Señor es significativo porque es que Jerusalén es la ciudad de Dios. La celebración es una declaración de que esta ciudad es para la adoración a Dios. Así de sencillo. Ellos están diciendo, en esta ciudad vamos a adorar. Y mire que Nehemías, cuando habló con el rey, él hizo mención de eso. Y no fue que él lo usó como un truco y decir, no, venga, déjenos abrir la iglesia para adorar al Señor. Pero apenas la abrimos, montamos un de uno. Pues estamos con engaños, con mentiras y trucos. No, esta ciudad es para el Señor, para la adoración a Dios. Toda la vida fue y se trata es de conocer a Dios. Ese tipo de realidad es lo que vemos en Nehemías 12, versículo 27. Enviaron a buscar a los levitas a todos los lugares para traerlos a Jerusalén, donde estuvieran, donde vivieran. Como los levitas y los sacerdotes estaban dispersos, o sea, no estaban a tiempo completo en Jerusalén, ellos fueron esparcidos en las aldeas. Ustedes recuerdan que eso ya lo enseñamos, ¿cierto? Que por qué los sacerdotes y los levitas no estaban a tiempo completo en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Sí recuerdan? Recuerden que la iglesia, pues hablando en el contexto, en el lenguaje actual, la iglesia había dejado de pagarle a los levitas y a los sacerdotes. Entonces los levitas y sacerdotes estaban haciendo otras cosas, que ya no estaban en Jerusalén. ¿Cómo iban a quedar en Jerusalén? Se iban a morir de hambre. Entonces recuerde que una de las promesas que hicieron al renovar el pacto fue, no, vamos a sostener el ministerio y la obra de Dios. Es que la iglesia necesita finanzas para sostenerse, vamos a comprometernos. Eso fue lo que hicieron. Entonces ya se habían comprometido. ¿Y dónde están los levitas y los sacerdotes? Hay que traerlo, hermano, porque la gente dejó a trabajar a otra parte. Esa gente, pues, con familias y todo, les tocó irse a buscar otras cosas. Entonces, cuando los trajeron de donde estuvieran y para que vinieran a adorar, Señor. Pastor, ¿y no tenía nada que ver como es el regreso de Babilonia? Ellos venían y como no les estaban pagando ni nada, ellos buscaban qué hacer. Claro. Entonces estaban dispersos. No, es que ellos se fueron a buscar trabajo, pues. Claro. Y eso es lo que dice Dios. Es que la tentación en la que puede caer un ministro del Evangelio es que tenga que buscar cómo sostener y sustentar su familia, porque la iglesia no lo hace, y entonces no dedicarse al estudio de la palabra de Dios y a la oración, que es a lo que Dios lo ha llamado como pastor de la iglesia. Entonces yo no tengo tiempo ni de orar ni de estudiar la palabra de Dios. Y entonces la gente dice, pero es que el pastor, es que tengo que ir a trabajar, no es que ustedes no me pagan. ¿Sí ve? Entonces a eso es lo que nos referimos, que es lo que está pasando con los levitas y los sacerdotes. Que ellos no les hicieron ese reclamo de esa manera, pero ¿cómo lo hicieron implícitamente? Al irse a trabajar a otro lugar. Tuvieron que ir por ellos. Bien. Entonces dice que los llevaron a Jerusalén para celebrar la alegre dedicación con acción de gracias, cánticos, címbalos, arpas, liras. Versículo 30. Se purificaron pues los sacerdotes y los levitas también purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Ahora, no sabemos exactamente cómo eran esos ritos de purificación de los sacerdotes, de los levitas, de las puertas, de las arpas, de todas esas cosas. No sabemos si realmente no nos... A ver, les voy a decir, y espero que usted me entienda.
no es lo verdaderamente importante. Si eso fuera lo verdaderamente importante, Dios lo había dejado en las Escrituras. Además, Dios, conociendo el corazón de ellos, el de los de antes de ellos y el de nosotros hoy en día, sabe que nosotros hoy en día nos volveríamos igual, haríamos rituales de eso. Vamos a purificar la iglesia, entonces empezaríamos a hacer un montón de cosas. Y de hecho, hay una iglesia cristiana que queda por aquí cerquita en el centro de Medellín, donde hacen un rito de purificación para las personas y le echan sal. Y de hecho, en la celebración de los 50 años del pacto, una persona me dijo, venga, pastor, y es que en la iglesia donde yo voy, hacen esto y esto y eso. Y yo le dije, huya de ahí. Yo le dije, salga de ahí corriendo. Pero es que la persona, bueno, me hizo un comentario. Yo le dije, no importa quién sea, así sea yo mismo, pero si yo le estoy pidiendo que haga algo que no sea bíblico, usted tiene que salir de aquí. En fin, no sé si saldría de ahí, se volaría. Yo le dije eso. ¿Por qué razón? Porque es que así somos, estaríamos purificando las puertas y todo. Claro que hoy en día parecemos en las mismas, pues con ese atomizador, una bomba, parecemos en las mismas, pero es para sacar el COI, pues, o no como una viejita de un trabajo que estaba yo, que el trabajo se estaba yendo, estaba acabando esa empresa y ella la ponían a hacer. Los dueños de la empresa contrataron una bruja para que les hiciera unos riegos. Y ella hacía el riego, y ella decía, es que salga el bien y entre el mal, que salga el bien y entre el mal. Decía al revés. O sea, si ella tenía la confianza puesta en eso, mejor dicho. Pero así es el ser humano. Y así seríamos nosotros de cristianos. Donde Dios nos deje ver lo de la purificación, nosotros purificaríamos las bancas, los dedos, las uñas, el pelo, los tapetes, todo. Así somos, muy idólatras. Entonces no nos importa. Lo que sí debe importarnos de todo ese rito de purificación, ¿qué es que se apartaron para ser puros, para adorar a Dios. Es que cuando Dios nos ha hecho santos, es que Dios nos cortó del mundo, nos cortó para Él. Por eso Pablo le dice a los hermanos en la carta, le dice, es que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, hermanos colosenses, vea, es que ustedes no, vea, la ciudadanía suya no es esa. Usted lo cortaron de este mundo. Usted no pertenece aquí. Aquí estamos temporalmente. Esto es un asunto transitorio. Nosotros vamos de paso, pero nuestra ciudadanía real está en los cielos. Entonces realmente Él hizo lo mismo con los israelitas al enseñarles eso, para que nosotros lo entendiéramos hoy como una sombra, una sugerencia y una comparación de que así es nuestra vida hoy. Es apartarnos para ser puros, para adorar a Dios. Así que, hermano, por eso, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que bien nos parece, porque hemos sido comprados por precio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios con eso nos está diciendo, yo lo aparté, lo corté del mundo, y yo en usted hice mi tabernáculo. Ahí mora, habita literalmente el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu Santo, ha hecho tabernáculo en usted, César. Por eso usted se aparta para ser puro, para adorar a Dios. Su vida toda debe ser para adorar a Dios. Todo lo que usted haga para adorar a Dios. Es todo lo que estamos entendiendo esta mañana y lo que estamos estudiando. Por eso el servicio tiene que ser, ¿de qué manera? ¿Cuál es la palabra? Voluntario o gratuito. 31. Entonces hice subir a los principales de Judá sobre el muro, y establecidos grandes coros que elevaban alabanzas y acciones de gracias. El primero marchaba a la derecha del muro, hacia la puerta del muladar. Mire, eso yo me imagino que eso es impresionante. Él estableció dos grandes coros para adorar a Dios. Él dividió la gente en dos coros. Un coro preparado para un lado y el otro para el otro. Los dos coros iban a rodear la ciudad y se encontrarían en el templo. Eso era lo que iba a hacer. Y en el versículo 31 nos dice que el muro es lo suficientemente grande para que los líderes suban y se paren en él. Entonces podemos decir que habrá un día en que se cumplirá lo que apunta esta dedicación del muro. El pueblo de Dios será llevado al muro, por así decirlo, y verá una nueva Jerusalén. Está en Apocalipsis. Radiante,
con la gloria de lo que se ha logrado por la fe, por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a adorar ese día, como dice Apocalipsis 5, como un solo pueblo, un pueblo de toda lengua, tribu, linaje, pueblo, nación. O sea, los negros, los blancos, los amarillos, los azules, los rojos, va a ser los que hablan español, los que hablan inglés, los que hablan ruso, los que son colombianos, los que son peruanos. O sea, cuando hace todas esas distinciones, porque el Señor pudo haber dicho, va a ser un solo pueblo de toda parte. Pero lo que está diciendo es el término que utiliza a todas las naciones cuando hace el mandato de ir a predicar el evangelio a todas las naciones. El término que se dice es pantata etne, que significa a la gente de todas las etnias. Es decir, vea, o sea que Dios salvará solo a los judíos, no, a judíos y gentiles. Y a los hombres, no, a hombres y mujeres. Y a los blancos, no, a los blancos, los negros, los amarillos, los azules, los rojos, los verdes y de todos. Y a los que son de China y a los de Colombia, ¿no? Y a los rusos, o sea, por nación, por etnia, por tipo de piel, por lenguaje, por todo, por donde lo mire. O sea, cuando se habla de ganar a todas las naciones, es que le hemos predicado a la gente de todas esas naciones. Hoy se le ha predicado. Entonces dice, hemos ido a todos los pueblos. Es que en el África, ¿son de qué color? Negros, ahí están, se le ha predicado a negros. Y hablan africano, se le ha predicado. Es para que entendamos que no es a cada una de las criaturas del globo terráqueo, pues para que no, porque así no es lo que hacemos pensando, no, como Dios dice a cada persona. Lo mismo que dice Pablo cuando dice que él iba a predicar a un lugar donde antes no se hubiera predicado el evangelio. ¿Sí recuerdan? Que él le dice a los hermanos que iba a ir a España y tal cosa. No era que él iba exhaustivamente a cada casa, pues, sino que él decía, pasó por Río Negro, predicó en el oriente y siguió derecho, quedó por allá. Lo que sí tenía Pablo, que por eso decimos que hoy en día los misioneros son unos misioneros muy raros, porque es que la obra del misionero es, yo llego a un punto, establezco un grupo, la iglesia, preparo uno, me enfoco en uno o dos, los preparo para dejarlos y me voy. Pero el misionero que se quiera quedar ahí no entendió, porque Pablo nunca hizo eso, los apóstoles nunca lo hicieron, iban, plantaban iglesia, entrenaban a la gente y se seguían a otro lugar, vamos a buscar otro, porque ahí dejaban un ¿qué? Un obrero, pero término bíblico. Un líder. No, término bíblico. Término bíblico. No, vamos a empezar la escuela de crecimiento y formación el día lunes. No, un anciano, un pastor, un pastor, él da un pastor. Un pastor, eso era, y él seguía. ¿Sí o no? Ese era el trabajo. Ese era el trabajo que hacía. Por eso los misioneros modernos que llegan a las ciudades compran unas tremendas casas, tremendas camionetas y tal cosa, y andan en tremendos y tal, y todos. Y solo eso son impresionando, pues, con y ya. El trabajo de un misionero debería ser, bueno, ¿cómo vamos a apoyar los ministerios locales? A ver qué vamos a hacer. Plantamos iglesias y chao que me fui, pero se quedan años. ¿Cuántos lleva ese misionero aquí? 80 años. ¿Cómo? Entonces, ¿cuándo espera pues dejar un legado, unos discípulos? No los piensa dejar. Él se va a buscar pensionarse aquí para tener 2 pensiones, una en Estados Unidos y otra aquí. Bien, mire que eso va a pasar. En Apocalipsis 5 lo dice, que vamos a estar todos adorando. En los versículos 31 al 43, Nehemías ya narra sobre los líderes y la conformación de los 2 coros que marchaban junto a él, alabando al Señor, con cantos, acciones de gracias, y dice que lo acompañaban instrumentos. Esto es una cosa muy importante, hermano, porque en la Biblia se ha mencionado instrumentos por todas partes, como cuando uno se le está acabando el agüita, así, más o menos. Entonces, dice, por todas partes menciona instrumentos, porque hoy en día hay lugares, yo los quiero mucho también, son mis hermanos en la fe,
y también vamos a estar allá con ellos adorando al Señor. Se han puesto su confianza en Cristo y no en su ortodoxia. Si la confianza la pusieron en Cristo y no en la ortodoxia, estarán en el cielo, ¿cierto? Con nosotros. Que hay iglesias donde no permiten 2 instrumentos, solo el piano. Y casi que, porque todo lo demás es carnal, mundano. Y yo veo, dice que usaban un montón de instrumentos. No, ahí dice, era una procesión. Sí, ve que dice, címbalos, ¿qué más dice? ¿Qué más? Cítara, salterios, címbalos y pues yo no sé cómo, sinceramente no sé, voy a buscar en internet cómo son esos instrumentos y realmente no es lo que me preocupa ahora, sino que estoy diciendo, en el contexto, esos eran los instrumentos de ¿qué? De la época, era la música, pero adoraban a Dios y yo no me los imagino como en una, mire, los llamaban ¿a qué? A celebrar, a cantar con acciones de gracias. Yo no me imagino eso como una marcha fúnebre. Oremos por la dedicación del muro que hemos levantado en este día. Amén. Yo no me los imagino así a Nehemías, así a todos cantando así, ¿cierto? No, un muro, o era que por ahí se llama el muro de la lamentación. No, hombre, eso era una celebración gozosa, hermano, gozosa. Es que la iglesia, el culto tiene que ser una celebración, hermano. Yo a veces ¿cómo? ¿Cómo será eso que regañaron a David que protestaba danzando mucho? No, pero es la mujer, no lo regañaron, sino que la mujer como una mala mujer, una mujer que no se somete a la autoridad del esposo y ni a la de Dios, se enojó por lo que hacía el esposo, pero es que eso es una mujer que no sigue al esposo, no se somete. Ese es el mejor ejemplo, una mujer que no se somete a Dios. Ella debería estar al lado del esposo adorando a Dios. Ya, para de contar. Pero, porque hoy en día hay mujeres que el esposo va a una iglesia y la esposa va a otro. No, pues ¿cómo? Aquí viene el esposo, venga para acá. Bien, entonces eso era una celebración, y es que además no estaba David. Yo le entiendo en la ilustración, pero era una celebración ahí del gozo, hermano, de lo que estaba ocurriendo, acciones de gracias, hermano. Mire, el texto resalta que Esdras, pues porque dice los sacerdotes, Esdras estaba ahí marchando, hermano. Imagínense, o sea, es que estaban, ¿quiénes primero? Los líderes de la iglesia, hermano. Imagínense un líder de la iglesia que en medio de la alabanza sea así, como Ego, el de Ratatouille, esperando que le den la degustación de alabanza para sacar su crítica de la alabanza. ¿Ustedes conocen, han visto Ratatouille? Ego, no recuerdo el apellido. Antonego. Él es un hombre delgado y tiene una figura así cadavérica. Y él critica toda la comida de todo el mundo. Y hay gente que en la iglesia están dirigiendo a los muchachos de la alabanza y hay gente que dice que toda la alabanza. Los antoanegos de evangélicos. Hombre, Esdras marchaba. Es que si usted es un líder de la iglesia, usted adora a Dios, pone el ejemplo, hermano. Es que acaso estamos celebrando cualquier cosa. Hoy en día celebramos que estaremos con el Señor por siempre, hermano, por siempre. Esa es nuestra celebración hoy en día, hermano. Dice que todos cantaban a viva voz. ¿Qué es cantar a viva voz? ¿Para ustedes es qué? Murmullos. Es que yo digo que esto, ¿cuándo era que
que quitan, porque es que muchos uno los ve, y es que esto lo tapa uno, usted no se da cuenta si están cantando, si están hablando, si estamos... Le pueden estar uno sacando la lengua. Ahí viene César. Uno quedó sin saber si lo insultaron. Entonces, dice a viva voz, hermano, es que así se celebra a Dios, hermano. Yo no sé cómo es su relación con Dios, pero su relación con Dios tiene que producir, hermano, celebración, hermano, gratitud, adoración. Es que, ¿cómo es tu relación con Dios? Pues, como para que vivas amargado a toda hora. No, hermano, a viva voz, un día de gran alegría, hermano, presentaron sacrificios al Señor, hermano. Nosotros no presentamos sacrificios como ellos, pero ¿somos qué? ¿Somos qué? En Romanos 12, ¿somos qué? Un sacrificio vivo, somos el sacrificio vivo, hermano. Somos sacrificios andantes. Por eso yo ya no tengo que ir a hacer cosas para que traigan la gloria a Dios. No, todo yo es para la gloria de Dios, todo, pero lo que como, lo que bebo, lo que hago es para la gloria de Dios. Voy manejando el carro para la gloria de Dios, me varo el carro y me estoy desbarando para la gloria de Dios, o sea, estoy lavando el carro para la gloria de Dios, estoy planchando para la gloria de Dios, todo, es que porque yo soy yo, el sacrificio vivo, o sea, yo lo hago todo en agradecimiento, en adoración al Señor, en exaltación, hermano, pero por eso uno dice, ¿cómo es que no entendemos el mensaje de la palabra, hermano? Y leemos esto y no aprendemos. Para nosotros fue dado, hermano, llenos de gozo, porque Él los había deleitado dándoles el gran regocijo, hermano. Y todos participaron, incluyendo mujeres y niños, hermano. Eso es una cosa muy bonita en esa marcha, porque es que recuerde que hubo un tiempo después, y de hecho en estos días estaba viendo un programa de televisión que se llama Hogares de Lujo, y hubo un hombre muy rico en Estados Unidos, compró como una sinagoga, una cosa impresionante, y la volvió su apartamento de lujo, y tenía un salón, hermano, para las mujeres, y aquí los hombres. Yo decía, ellos consideraban que eso es más espiritual, poner a las mujeres. Cristo ya dijo, César, pueden adorar juntos. Cristo lo dijo. Y eso lo vemos en Esdras y en Nehemías. Iban juntos los hombres, las mujeres, los niños. Por eso, vea, el hermano tiene niños pequeños, ya ustedes están muy grandes, pero no, habrán más niños en la iglesia. Los niños hay que enseñarlos que en el culto se adora a Dios. Esté ahí adorando a Dios. Modélele usted, sea usted ejemplo, y exíjales que canten, exíjales, tráigale instrumentos, pero exíjales que estén ahí en el culto, porque es que pensamos como, no, es que hay que pesar el niño para entretenerlo. ¿Cuál entretenerlo? Habrá tiempo, miles de horas para que se entretenga. Este es tiempo de adorar, de celebrar y decirle el por qué. Vea, y hay un recordatorio allá detrás de mí. Hay un recordatorio. Por eso nosotros celebramos, hermano. La gente está en esta semana preparándose para sus festividades. Compraron ropa nueva, algunos se fueron para las fincas y toda la gente está pensando cómo van a celebrar esta temporalidad. El cristiano celebra y adora, hermano, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que anduvo entre nosotros, vimos su gloria y murió en la cruz y resucitó y hoy está en el cielo, ascendió, hermano. El Cristo ascendido es al que nosotros adoramos en esta hora. ¿Cómo se celebra eso? ¿Como un culto fúnebre o un culto de adoración y de alabanza? Todos cantaban a viva voz, mujeres, niños. Dígale al niño, es que vamos a adorar a Dios, el que nos dio la vida. Empiece por cosas sencillas y va empezando a profundizar el mensaje. No le vaya a decir, no es que la unión hipostática, porque mata a ese niño. No, después cuando yo le hable el evangelio no me va a querer oír a mí. Háblele lo tripartito, enreda al niño. Háblenle en el lenguaje de un niño. Hay libros hasta para niños, hombre, unos lenguajes sencillos, hasta para explicarles el evangelio, cosas muy bonitas. Bien, entonces la alegría de Jerusalén se escuchaba desde lejos.
No tema, hermano, cantar a viva voz. No tema, hermano, no importa. Y no tema verse, ¿cómo decimos, Héctor? Como ridículo. No tema verse feo, pues, mientras canta. Porque es que nos vamos volviendo modelos. Y yo recuerdo, hermano, y eso para mí me dejó como traumatizado, yo creo. Pues es una palabra mía. Porque yo recuerdo que yo iba a un culto por cierta razón. Y la gente asume posturas de modelo de culto. Entonces todos levantan las manos como los de Hillsong. ¿Usted sabía, pastor? No sabía. Sí, los de Hillsong, todos son isqui. Y las mujeres mueven esta colita aquí. Y los hombres también son así, no mueven cola porque son calvos. Todos son como yo, pero todos son isqui. Y uno dice, hombre, pero qué tristeza, porque es que están más preocupados por cómo se ven y cómo los están viendo, que por celebrar que Dios es Dios, que Él es creador y que es salvador. Y que pues que yo me vea feo y me oiga feo, ¿qué importa? Pues que no, los que saben de música, que ellos se preocupen por eso. Ellos son los que tienen que estar entonados, yo no. Yo tengo es que adorar y celebrar a Dios. Yo tengo es que agradecer esta vida que tengo en Cristo Jesús, que además es una vida eterna. Esa vida está en el Hijo. No, que se oiga de lejos, hermano, que se oiga de lejos, que tenga que venir la policía a decirnos, no por los equipos en un estándar, pero que la iglesia, hermano, que la policía diga, oiga, esta gente, ¿qué, hombre? ¿Los cogió el COVID o qué? Que vengan y digan, ¿qué está pasando? Esa gente se está enloqueciendo allá en la iglesia. Pero porque celebramos, ¿qué, hermano? Celebramos con reverencia, sin pasarnos pues ya a la gaminería, pues, porque es que ya hay un tema de gamín, pues. No digo eso. Yo digo es celebración, hermano. Celebración reverente, de exaltación a Dios. Mire, en Esdras 3:13, léalo, Héctor, ahí atrásito, Esdras 3:13. Esto que estamos diciendo, por eso nos suena familiar, porque es que ya lo estudiamos en Esdras 3:13, después de que se reconstruyó el altar. ¿Sí lo encontró? Sí, amén. Esdras 3:13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Y no decía, bueno, este está llorando aquí de arrepentimiento, aquel está llorando de alegría, aquel está gritando, pero en adoración, hermano, y se oye de lejos. Pero ellos no tenían megáfono, ni parlantes, ni nada de esas cosas. Se oía de lejos, y era ¿a qué? A capela. O sea, eso no era una cosa, hermano, que impresionante, hermano. Así es el pueblo de Dios. Tenemos que volver a eso. ¿Sí ve? Porque es la necesidad constante de nuestro corazón de ser reformados, hermano. Reformados por la palabra de Dios, pero es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a esto que estamos aprendiendo. Una celebración gloriosa, hermano. Eso era lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Era lo que Dios estaba haciendo en el mundo en ese momento a través de ese pueblo en la ciudad santa. Y la gente miraba, ¿y con escombrero está pasando todo eso? Sí, Dios está obrando en el mundo con eso y con ese poquito de gente. Lo que Dios está haciendo. Pero tiene que pasar, es que lo que la gente tiene que ver, hermano, es la iglesia, una celebración continua, constante, de lo que Dios hace y puede hacer, hermano. Todo lo que usted haga en su vida cotidiana, en su servicio a la iglesia local, todo lo hace en dedicación al Señor. Como dice 1 Corintios 10:31, lo hace para la gloria de Dios, hermano. El cristiano debería ser el ser humano más feliz de la tierra. El cristiano debería ser el hombre o la mujer más feliz de la tierra, hermano. No hay por qué no serlo.
Estamos estudiando Filipenses en las vigilias. Eso nos va a llevar por ahí. Hay 2 años, yo creería, al ritmo que vamos. Poco importa, pues no tiene afán. No, yo no. Pero nos habla de regocijarse. Es que yo digo, es que usted es una alabanza andante, hermano. Usted es una alabanza viva por donde vaya. Usted es alabanza para Dios, hermano. Usted sí menciona, por donde usted vaya. Usted se sentó, no sé, en el llanerito, en el rancherito, en el Josecito, doña Rosita o Carmelito, donde se siente usted. Es una alabanza a Dios. Donde esté, en el trabajo, en la casa, haciendo tajadas. Vea, usted es una alabanza a Dios, hermano. Usted es una alabanza del Señor donde quiera que vaya. Por eso el cristiano, no entiendo por qué el cristiano, a pesar de todo lo que hemos estudiado de la Biblia, sigue siendo el cristiano como tan amargado, problemático, quejoso, quejumbroso, mimado, chillón. Le pone problema a todos los demás, hermanos. No disfruta servirle a los hermanos, no se deleita en hacer cosas para la obra de Dios. Mano, es que la vida de nosotros es más liviana porque le servimos a Dios. Él ya ha servido primero a nosotros voluntariamente. O sea, el Señor Jesucristo dice: vea, César, es que venga, vamos a cambiar. Coja el yugo mío, que mi carga mi yugo es fácil y mi carga, ¿qué? Ligera. Venga, cambiemos, que yo estoy es para usted, que está cansado. No, es que palabra de que Dios está obrando a mi favor, de que su bondadosa mano está sobre mí. Está por toda la Biblia para Dios decirme: César, es que tu vida debe ser más livianita, porque es que mira, que el mundo, los que no son de mi pueblo, están preocupados qué van a hacer con toda esa vida que tienen. ¿Qué van a hacer hoy, mañana, pasado mañana? ¿Qué van a hacer con sus hijos, con sus nietos, sus bisnietos? ¿Qué van a hacer con su esposa, con sus amigos, compañeros, con su trabajo, con su estudio? El mundo no sabe qué hacer. El mundo tiene todas las cargas, pero vos me tenés a mí. Vení a mí. Y viví como una alabanza constante, una alabanza completa, voluntariamente. Dios no está obligado a bendecirlo, pero Él lo ha hecho, y lo ha hecho voluntariamente, a cada uno de nosotros. Dios no está obligado a bendecirme a mí, pero voluntariamente me bendice. Primero, ¿cómo? ¿Dándome qué? Primero, ¿cómo me bendijo Dios? La salvación en Cristo. Dios es su mayor servidor, es su mayor benefactor. Eso puede sonar como contradictorio, pero él mismo lo dice en palabras de Dios: es que yo no vine a ser servido, sino ¿a qué? Dándole la enseñanza a los discípulos en Mateo 20 acerca del servicio. Por eso, hermanos, su trabajo, su servicio debe ser una manifestación de su amor por Él. Debe ser una manifestación de su amor por el prójimo. ¿Cómo le sirvo yo al otro? Refleja mi amor por Él y mi verdadero amor por el prójimo. Si en verdad lo estoy haciendo. Usted es libre de prejuicios, es libre para servir, libre para adorar al Señor con su servicio, su trabajo, su esmero, su esfuerzo. Por eso se espera que usted sirva al Señor en todas las áreas de su vida. Y cuando hablo de servirle al Señor en todas las áreas de su vida, ¿qué incluye? La iglesia local. Bien. Ya vimos cómo Dios está ocupado obrando en los corazones del pueblo para servir voluntariamente, ¿cierto? También vimos cómo ese servicio es dedicado al Señor por medio de una celebración cuando terminan los muros. Y vamos a ver entonces cómo Dios ha obrado para que estas personas sirvan a los que sirven al templo. Pero eso está en los versículos 44 al 47.
Solo los voy a leer y luego vamos a orar, porque ya el tiempo es breve y no quiero empezar aquí a correr tratando de machetear pues para terminar. No hay afán, dentro de 8 días terminamos. Que nos quede antes como una motivación. En aquel día fueron designados algunos para estar a cargo de la tesorería, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas según los productos del campo y las porciones legales que correspondían a los sacerdotes y a los levitas. Porque Judá se alegraba de contemplar a los sacerdotes y a los levitas en su servicio. Estos guardaban el precepto de su Dios, 45, y observaban las purificaciones. También los cantores y porteros cumplían lo preceptuado para ellos conforme a los mandatos de David y de Salomón su hijo. Porque desde los días de David y Asaf, desde antiguo, había directores para los cantores y los cánticos de alabanza y de acción de gracias al Señor. Y en días de Zorobabel y en los días de Nehemías, todo Israel daba porciones a los cantores y a los porteros, como era requerido día a día, quedando consagrado lo prescrito para los levitas, así como para los hijos de Aarón. Básicamente, bueno, ya usted ya entendió de qué vamos a hablar. De que Dios obra en nosotros para que sirvamos a los que sirven. ¿Sí ve cómo la Biblia, y como la Biblia en su perfección, nos dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto les decía, es que somos miembros los unos de los otros, y por eso pues nos servimos unos a otros, y cada uno tiene su función dentro del cuerpo, y todos hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, esta 1 Corintios 2, y realmente hay unas partes del cuerpo que las tratamos así, otras, pero en general lo que está diciendo es, nos servimos mutuamente. Entonces, no es solo yo quedarme pensando, bueno, que la gente me sirva a mí, sino cómo le voy a servir yo a los demás. ¿Cómo voy a dejar de ser un tropiezo? ¿Cómo voy a evitar estar atento, sensible a la voz de Dios, el Espíritu Santo? Cuando me dice, César, está haciendo un palo en la rueda de la vida de tu hermano. Recuerde que hemos leído, eliminen los tropiezos, quiten lo que estorba. Está en el texto de Isaías, lo leímos el domingo pasado, creo que fue en el 57, del 14 al 21, donde Dios dice, la palabra de Dios hace esto, quita esos tropiezos, porque en el camino cristiano está esas chamisas, esos troncos, esos obstáculos. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, que no sirvamos a los demás o sirvamos por obligación. Entonces esto limpia el camino para que sirvamos con alegría, fervientemente, adoremos al Señor, celebremos y miremos que todo lo que hacemos es finalmente para la gloria de Dios. Amado Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de Jesús. Es una bendición, Señor, poder estar aquí reunidos y compartir juntos tu palabra. Es un deleite, un disfrute, Señor, poder estar con mis hermanos y oír lo que tienes para decirnos y saber que tu palabra todo el tiempo nos está transformando, nos está renovando, tu palabra nos restaura, nos reconstruye. Hoy nos comprometemos a obedecer esta palabra que hemos recibido, Señor, a tomar decisiones ajustadas a esas demandas de santidad que hoy esta palabra nos propone, Señor. Porque no podemos seguir viviendo como por obligación esta vida cristiana. Señor, que haya alegría, gratitud, celebración, que cada culto, cada encuentro con los hermanos sea un motivo de regocijo, Señor, de encontrarnos con los hermanos, con tu iglesia, el cuerpo de Cristo, y celebrar juntos la bendición que hemos tenido de ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Mientras el mundo escoge una semana, un día, para decir que lo dedica a ti, Señor, que todos nosotros como tus hijos entendamos
Que toda nuestra vida es una alabanza constante para ti, Señor. Que toda nuestra vida es dedicada a ti. Que toda nuestra vida es adoración a ti. Que somos el sacrificio vivo. Porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y así, Señor, queremos vivir. Para la gloria tuya. Celebrando cada momento. Adorándote en cada momento, Señor. Y en el tiempo y en el momento. Que haya en nuestro corazón que perdamos la capacidad de asombrarnos y de maravillarnos en todo lo que has hecho por nosotros. Que tu Espíritu Santo con tu palabra nos redarguya, nos exhorte, nos amoneste, nos reprenda, Señor, para que no lleguemos a la soberbia, sino que en humildad nos arrepintamos y celebremos y sigamos, oh Dios, adorando, porque esta vida es para eso, Señor, para adorarte, Señor, para glorificar. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Por ahí quedan como unos 5 minuticos, para que se... ¿Cierto? En fin, 5 minutos. Que Dios les bendiga y les guarde.